Hola, qué gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a este espacio que está creado para quienes escriben, para quienes inspiran y también para quienes sueñan con dejar huella con sus palabras. Yo soy Juani Vega, presidenta de la Asociación Club de Lectura Autoras de Vanguardia. Y hoy no estamos ante cualquier conversación, porque nuestro invitado es un escritor que no necesita presentación, ya que su voz ha acompañado a millones de lectores en todo el mundo, y cuando un escritor logra que sus libros se conviertan en guía y en consuelo, eso no es solo literatura, eso es un legado. Y hay una voz que ha trascendido generaciones, que ha cruzado fronteras y ha tocado millones de vidas. El doctor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, quien ha escrito más de 34 libros bestseller y ha vendido más de 20 millones de ejemplares en todo el mundo. Quiero decirles que más allá de ese fenómeno literario que él representa, Carlos ha sido para muchos de nosotros ese primer libro que nos sacudió en la adolescencia o esa historia que nos hizo llorar y también esa frase que no pudimos olvidar. Pero si algo lo distingue por encima de todo esto que acabo de decirles, es su profundo compromiso con el ser humano y con ese poder transformador de una palabra escrita desde el propósito. Y para nosotras es un privilegio que él esté aquí hoy compartiendo su experiencia, su visión y su corazón con todos nosotros. Doctor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, bienvenido a nuestro espacio y gracias por su tiempo. Juani, preciosa, un abrazo muy fuerte. Gracias por invitarme. Muy feliz de estar con ustedes, con tu audiencia, con tus seguidores, porque realmente somos gente comprometida con nuestro trabajo, apasionados de la escritura, apasionados de la comunicación, de las conferencias, y lo que nosotros hacemos en este espacio es sumar fuerzas contigo porque tú eres una gran líder, Juan. Muchas gracias, maestro. Híjole, viniendo de usted, esas palabras me súper halagan, de verdad me siento muy honrada y muy halagada. Y bueno, quiero empezar diciéndole a nuestra audiencia precisamente que a usted lo hemos elegido como invitado especial de nuestro tercer Congreso Mundial de Autores y lo hemos hecho por su destacada trayectoria y el legado que ha construido como escritor mexicano. Y para todos los autores hispanohablantes que se reunirán en Guadalajara, que hay más de 20 países que vamos a estar en este magno evento, su presencia representa inspiración y proyección. Nos gustaría mucho saber, maestro, qué representa para usted participar en este encuentro internacional de voces hispanas. Claro que sí. Juani, es un privilegio porque justo cuando hablamos de voces hispanas, hablamos de personas diferentes en muchos sentidos, porque los hispanos eh, hemos vivido una historia de resiliencia, de trabajo, de esfuerzo. Tenemos cicatrices en el cuerpo que hablan no sé, de situaciones duras por las que hemos pasado, pero también cicatrices en el alma. Todos tenemos una historia, los hispanos tenemos una historia de supervivencia, tenemos esa alma de guerreros, hemos sufrido todo tipo de adversidades, muchos hemos tenido que cambiar de país, de dejar nuestras raíces para buscar crecimiento, muchos otros han sufrido discriminación, han huido de la violencia, de los lugares donde vivían antes, pero siempre con ese anhelo de crecer, de ser mejores. Los hispanos son gente trabajadora, son gente honesta. Por supuesto, hay de pronto gente mala como en cualquier comunidad, pero son los menos. La gran mayoría de los hispanos somos gente valiente, que estamos de pie y que tenemos algo que compartir. Por eso es un gran privilegio formar parte de este congreso en donde las voces hispanas se van a escuchar. Maestro, muchas gracias. Qué hermosa respuesta nos ha dado y con cuánta razón está hablando de lo que los hispanos somos. Y precisamente vienen personas o autoras de habla hispana desde Alemania, de Italia, hasta de Europa y de Latinoamérica. Entonces va a ser un gran congreso y más en esta época donde la colaboración y el aprendizaje mutuo son necesarios. Y obviamente
Usted como desde su posición de formador de escritores, conferencistas y líderes en distintos escenarios, nos gustaría mucho saber, maestro, qué valor le da usted a espacios como este Congreso Mundial de Autores. Bueno, yo dirijo una escuela de conferencistas y escritores, una escuela internacional, y conozco el ambiente mm, general. Tampoco puede ser, tampoco puedo decir que todo siempre es así, pero la mayoría de las reuniones de este tipo, los escritores o incluso los conferencistas, por lo regular se reúnen para presumir sus creaciones. Es muy común que escritores y conferencistas tengan ese ego inflado, en el que buscan ese aplauso, en el que buscan sobresalir, opacando a otros. No hacen eventos, no son común, Juan, y los eventos de este tipo que se hacen para colaborar, como el que tú estás haciendo, ni para aprender juntos, ni para sumar fuerzas. Normalmente este tipo de reuniones son eventos en los que el objetivo, como te digo, es competir, ganarse el reconocimiento pasando sobre los demás, y esto ocurre con conferencistas y con escritores. Por esta razón, este congreso mundial de autores que estás organizando y que es una iniciativa extraordinaria para, desde mi punto de vista, tiene el objetivo de hacer sinergia y que todos podamos unirnos para dar un mensaje trascendente hacia las personas. Eso, desde mi punto de vista, hace toda la diferencia, Juan. Muchas gracias, maestro. Y sí, tiene razón, Autoras de Vanguardia, tenemos 4 años que hemos fundado esta asociación y precisamente siempre decimos, vamos juntas de la mano. Tenemos un lemita por ahí que dice, juntas llegamos más lejos. Y por ser nuestro tercer congreso, pues bueno, el primero en París, el segundo en Las Vegas y este ahora en Guadalajara, nos hemos siempre reunido precisamente para compartir y para expandirnos, porque sabemos que el networking aquí es súper importante y precisamente en esta era digital donde todo ya está dicho. Sabemos que las ideas, los consejos y hasta los libros circulan de manera gratuita en la red, o sea, ya no tiene el mismo valor que antes. Y aquí es donde nos surge una pregunta esencial para quienes queremos de verdad escribir con propósito. Para usted, maestro, ¿qué es lo que convierte la voz de un escritor en algo verdaderamente valioso y auténtico? Bueno, lo único que es verdaderamente valioso y auténtico de un escritor, de un comunicador, es su historia, su historia legítima. Eh, Ahora, no nada más su historia, porque cuando solo quieres contar una historia o incluso crear una mediante la ficción dramática, cuando solo quieres eso, lo que pasa es que entras al terreno del entretenimiento simplemente. Pero desde mi perspectiva, nosotros en este Congreso lo que queremos hacer y lo que le da un verdadero valor y autenticidad a nuestro trabajo, tanto al Congreso como a los participantes, es que de manera natural todos queremos y hacemos esto, dar un mensaje positivo, un mensaje de enseñanza que pueda fortalecer y ayudar a otras personas que han pasado por los mismos problemas que nosotros. Nosotros somos contadores de historias porque esa es la forma eh, como, como nos gusta a muchos de nosotros, me incluyo en primer lugar, plasmar nuestras ideas, pero las historias en sí mismas, por sí mismas no tienen un gran valor hasta que les encontramos una conexión con la realidad, una moraleja que puede ser tan sencilla como una moraleja de una fábula, pero tan compleja como una explicación de por qué somos quienes somos y por qué estamos donde estamos. Eso, cuando logramos eso, Juani, es cuando verdaderamente, no importa que todo esté en Internet, vale la pena asistir a un congreso como este, porque hay personas de carne y hueso que dan un testimonio y que aprenden también a dar sus propios testimonios por escrito, Juan. Muchas gracias, maestro. Qué gran verdad nos ha dado. Sabemos que las redes así está, pero esto que usted nos está compartiendo, este verdadero y valioso, el ser auténticos, el de verdad, todos podemos vivir historias semejantes, pero
tu historia no es igual a la otra, aunque tenga semejanzas, no ha vivido lo que tú y eso, maestro, muchas gracias por hacer hincapié y recordarnos que esa es la verdadera esencia del ser humano. Y bueno, hoy vivimos una realidad vertiginosa, realmente todos nos damos cuenta de que la tecnología avanza a pasos agigantados y pues obviamente ahora también la IA escribe por nosotros, ¿no? La inteligencia artificial puede generar libros completos, pero en minutos. Y hemos hablado de eso en las clases y obviamente esto ha puesto en debate el valor de la creación literaria. Pero hay algo, incluso en este contexto de la inteligencia artificial, que sigue siendo irreemplazable. Y desde su gran experiencia, porque sabemos que la tiene, ¿qué cree usted que siga siendo insustituible a la palabra escrita en medio de tanta inmediatez y automatización? Bueno, qué pregunta tan extraordinaria, porque esa es la realidad que estamos viviendo. Ya se perdió el respeto y la magia de ser escritor y de escribir, porque la gente ya no lee y porque la gente sobre todo ya no escribe. O sea, simplemente abres cualquier procesador, abres el Word de Microsoft y automáticamente te aparece, cuando abres un documento en blanco, te aparece un recuadro que dice, ¿qué quieres que escriba por ti? O sea, dime qué hago. Y entonces, y incluso te aparecen tres recuadros arriba que te dan ejemplos de qué podrían escribir. Te dan tres o cuatro opciones y entonces te dice, describe lo que te gustaría escribir y ahora la computadora escribe por ti. Y eso es una falta de respeto y una falta de inteligencia brutal para las personas que escribimos. Eh, Digo, falta de respeto porque de pronto ya no se valora el, el, la creación de las personas. Ahora todo lo que está rondando por libros y por artículos en todos lados proviene de un escrito que hizo la inteligencia artificial. Sin embargo, sí es muy importante que en este Congreso de Escritores hablemos de esto, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo ni pretender que esto no está sucediendo o que nosotros mismos no podríamos usarlo para nuestro beneficio. Claro que podemos usarlo, pero siempre entendiendo que un escritor es el que escribe, no es el que copia y pega. Yo le puedo dar un prompt a la inteligencia artificial para que me escriba algo, pero tengo que usar su respuesta solo como base para tener ideas, para quitar ese reto de la hoja en blanco y poder hacer mi propia versión, en donde pongo mi alma y donde pongo mi inteligencia, si es que me queda alguna, porque de pronto las personas están quedándose, perdón que lo diga, pero ya no piensan. O sea, hay una eh, falta de capacidad intelectual. Alguna vez escuché decir a alguien que hace 100 años o 200 años las personas eran mucho más atrasadas intelectualmente. Pero yo le dije, no, pero para nada. Hace 100 o 200 o 300 años o 500 años, la gente escribía, era genial. Tú no podrías escribir los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz o de Amado Nervo o de Juan de Dios Persa en este momento porque se lo piensa la inteligencia artificial. La gente ya no conecta las neuronas, todo es fácil y rápido para ellos, cuando en realidad hay una genialidad que nosotros no podemos dejar de cultivar. Es muy importante y lo hablaremos en el Congreso, eh, que aún después de usar una inteligencia artificial para poderte dar una idea más rápida de cómo empezar, siempre debemos borrar, quitar la esencia de esa inteligencia artificial y usarla solo como una base para arrancar y el documento final debe tener nuestra esencia, nuestra inteligencia, nuestro razonamiento humano, no artificial, nuestras emociones y sobre todo nuestras convicciones. Ahora no nada más hay que enseñar a escribir, hay que enseñar a editar, porque si yo copio y pego, no soy escritor, pero si yo puedo pedir un prompt, sacar un documento y de ahí hacer mi propio documento que no tenga nada que ver con el primero pero que simplemente me dio buenas ideas, entonces sí estamos aprovechando la tecnología pues la actualidad que está sucediendo en el tema de inteligencia artificial. Bueno.
Muchísimas gracias, maestro. Súper importante este tema. Como bien dice, pues en el Congreso, en el tercer Congreso Mundial de Autores, claro que lo vamos a tocar porque pues es lo que está ahorita. Y precisamente por eso algunos autores, algunos escritores emergentes aún dudan en invertir en su preparación y en su expansión y solamente se concretan pues a tomar cursitos a ver videos de YouTube, ¿no? Entonces, desde su experiencia, maestro, ¿de qué manera un evento como este puede transformar a quien sí se atreve a salir de ese aislamiento y a encontrarse con otros que ya han recorrido este camino? Claro, este evento puede ser un parteaguas para todo aquel que está iniciando en la escritura y puede hacer que se dé cuenta que, a ver, los escritos que valen realmente la pena son esos escritos que están hechos a través de un filtro humano, real. Es como cuando has tratado de comunicarte con alguien, no sé, de una empresa o de un banco y te contesta un robot, ¿no? Una contestadora. Y dice, aprieta oprime el botón 5 si quieres hablar en no sé qué. Y entonces y empiezas a navegar y te empiezas a desesperar porque dices, quiero hablar con una persona, ¿no? Ok, este es un evento en el que nos vamos a presentar como personas de carne y hueso, que tenemos todos, tanto quienes estamos exponiendo como los participantes que son aspirantes y algunos son escritores, todos tenemos problemas reales, problemas con la familia, con la pareja, con el trabajo, con el dinero, con la salud personal, con los vecinos, con la sociedad, y que somos personas que hemos luchado y estamos resolviendo esos problemas. Y esa forma de resolver los problemas y de crecer y de trabajar lo podemos plasmar en un libro, plasmarlo en letras, pero hacerlo de manera legítima para mostrarle a la gente que no tenga miedo de escribir. Es lo que va a suceder en el Congreso. Esto vamos a hacer, la gente no, tienes una historia que contar y seguimos vivos justamente por eso, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eso es algo en lo que yo estoy convencido. Si estoy vivo es porque eh, nuestro ser supremo, nuestro creador, a mí me da la oportunidad de estar vivo todos los días, hoy, porque no he terminado de hacer lo que tengo que hacer y no he terminado de decir o de escribir lo que tengo que decir y escribir. Y eso es algo que va a quedar muy claro en nuestro Congreso. Qué linda respuesta nos está dando y qué gran aprendizaje, de verdad, porque, insisto, algunos escritores emergentes, estamos hablando, nosotros somos autores emergentes, que dudamos mucho en invertir, en de que no, eso es un gasto y yo no lo puedo hacer, pero al final es una inversión, porque, bueno, ahorita usted nos contará algo de sus inicios, todos tenemos que decidir o hacer el mapa de nuestra vida y decidir hacia dónde quiero ir. Y bueno, maestro. Es muy fácil para todos ahorita admirar al hombre que llena auditorios, a ese escritor que firma libros por millones y que ha marcado muchas generaciones. Eso es muy fácil, pero toda historia tiene un comienzo más silencioso, más vulnerable, como es nuestro caso cuando somos emergentes. Y usted ha compartido que desde adolescente soñaba con ser escritor y que por años volcó sus emociones en una libreta. Incluso escribió su primera novela corta a los 12 años y a los 18 recibió el Premio Nacional de la Juventud por sus obras. Y ese sueño, pues no creo que comenzó en un escenario, así que hoy nos gustaría mucho que nos platicara qué fue lo que lo impulsó en esos primeros años cuando nadie sabía quién era Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Ah, gracias, Juani, por la pregunta. Bueno, esto es algo ya más personal, pero con mucho cariño, con mucho gusto. Por supuesto que las cosas grandes no se logran haciéndolas nada más. Todo comienza con un sueño. Todo comienza con una visión. Comienza en soledad. Cuando nadie te paga, nadie te aplaude, nadie te reconoce. eh, y aún así, tú vas convencido por la vida que ese sueño que tienes se va a hacer realidad alguna vez. Yo tenía 12 o 13 años de edad, pasaba por las librerías y
amaba leer, pero también soñaba que en algún momento tendría un libro publicado. Mi abuelo era escritor y yo le pregunté a mi abuelo, ¿cómo puedo ser escritor? Y él me dijo, la única forma de ser escritor es escribiendo. O sea, no hay más. Y leyendo, porque los escritores leen todos los días. Y los escritores escriben, punto. Si tú no escribes, no puedes ser escritor. Si tú no cantas, no puedes ser cantante. Si no tocas el piano, no puedes ser pianista. El pianista se hace en el piano. El cantante se hace cantando. El bailarín se hace bailando. El jugador de tenis se hace jugando tenis. El escritor se hace escribiendo. Entonces, tienes que escribir y tienes que leer. Y yo era un adolescente y mi madre me regaló una máquina de escribir portátil cuando cumplí 14 años de edad. Y yo iba en secundaria y cargaba mi máquina de escribir portátil de esas Olivetti pesadas. Y yo andaba con la máquina escribiendo y me decían el escribano, se reían de mí. Y yo decía, yo soy escritor, sin serlo, pero declarando y trabajando. Si tú sabes que tienes algo que decir y quieres escribir, bueno, mi abuelo me dijo, no puedes parar de escribir todos los días y todos los días tienes que leer. Eso es lo que me impulsó. Bueno, ese fue el inicio. Ese fue un sueño y un compromiso que hice primero conmigo mismo, que es también lo que vamos a invitar a la gente del Congreso a que haga, un compromiso con ellos mismos. Ay, qué lindo, que gracias por contestarnos, sí, un poquito más personal, pero es muy importante, maestro, para que nosotros, una vez más, como escritores emergentes o autores emergentes, nos demos cuenta que siempre al principio tenemos que trabajar por ello. Y a ver, estando un poquito así metiéndonos en su vida personal, nos gustaría saber si usted pudiera regresar un solo día, nada más uno, maestro, a esos inicios como escritor, ¿cuál escogería? Y además, ¿qué le diría a ese joven? Bueno, yo era un joven tímido, enamorado de una chica que no me hacía caso. Ella declamaba y yo quise aprender a declamar para que ella me viera, pero también comencé a escribirle poemas. Es la historia de mi libro Los ojos de mi princesa. Después me di cuenta que escribir no solamente me acercaba a ese sueño de ser escritor, sino y a ese sueño de amor, sino que sobre todo me hacía una mejor persona. Después de escribir me sentía más fuerte, me sentía más feliz. La catarsis de la escritura sanaba mi alma, me daba esa seguridad, esa fuerza interna, esa autoestima de la que yo carecía, porque mi padre no quería que yo escribía a escondidas y aún así trabajé muy fuerte eh, po- persiguiendo ese sueño. En algún momento yo gané un premio de literatura, gané el Premio Nacional de la Juventud en Literatura y, y bueno, se supone que tendrían que haberme dado el premio era, además de un diploma y además de una medalla de oro que me dio el presidente de México, el premio era que tenían que publicar uno de mis libros. Y cuando yo llegué a la oficina de gobierno que tenía que publicar mi libro para pues, que me dieran el premio que me gané, me encontré con una burocracia y con algún funcionario corrupto que no me quiso publicar el libro. Pero con toda esa historia de soledad, de escribir cuando nadie cree en ti, cuando yo recibí ese golpe, eh, de pronto me acuerdo que un día me vi al espejo solo y dije, ¿qué hice? O sea, ya para entonces tenía 18, 19 años de edad, no tengo novia, no tengo amigos, sigo persiguiendo un sueño de ser escritor, un sueño de amor que no he conseguido, pero sigo escribiendo. Como que desperdicié tantos años sin ningún sentido. Yo creo que yo regresaría para hablar con ese joven y decirle, sigue luchando, sigue haciéndolo, porque lo vas a lograr. Mi madre me dijo, yo creo en ti, sigue luchando, aunque los demás no crean en ti, estoy a tu lado. Y a mí me costó trabajo, pues, escucharla porque era mi mamá. Decía, pero lo dices porque eres mi mamá. Pero si yo pudiera regresar el tiempo y hablar con ese joven, yo le diría, hazle caso a tu madre, algún día lo vas a lograr, no dejes de luchar, algún día encontrarás el amor que estás buscando y encontrarás a la mujer que apreciará tus poemas y tus escritos. Bueno,
Ay, pero qué lindo, de verdad nos conmueve todas estas historias que son muy hermosas, pero sobre todo muy transformadoras e inspiradoras para nosotros. El saber, porque todo llega un momento en que nos queremos rendir, en que la vida, la automatización, el pagar cuentas, los hijos, todo eso nos hace sentirnos así, agobiados de que qué estoy haciendo, por qué estoy en este mundo. Pero bueno, han pasado ya los años, maestro, y aquel sueño juvenil se transformó. Hoy, con tantos libros publicados y millones de lectores en todo el mundo, es evidente que su voz ha llegado profundamente. Es evidente que su mamá tenía razón y muchos aseguran, aparte de su mamá actualmente, millones aseguramos que sus obras tienen un sello único e inconfundible. ¿Vos podría decir qué distingue a un libro escrito por Carlos Cuauhtémoc Sánchez? Bueno, todos mis libros están basados en hechos reales. Por supuesto tienen ficción, ficción dramática, porque eso es lo que hacemos los escritores. Hacemos que una historia sea más emocionante, incluso de la fuente original. También, en mi caso, yo me he comprometido para que las fuentes originales de mis historias no se sepa quiénes son. Es decir, no haya un compromiso, digamos, de la vida privada de las personas que me platican su testimonio. Eh, pero hay esto que es una realidad. Mis libros están basados en la vida y los lectores pueden identificarse con las historias porque pueden entender que parte de esa historia podría ser la suya o parte de esa historia la vieron en alguien cercano, en su primo, en su abuelo, en su tío, en su hijo, ¿no? Eh, los libros que he escrito tienen el propósito de mostrar testimonios reales de personas que han caído, que han tenido diferente tipo de problemática, pero que han encontrado también la salida y la luz y también se han convertido de alguna forma en luz para otras personas a la larga. Ese es el común denominador de mis libros. Muchas gracias. Sí, es muy, muy importante que realmente están basados en hechos de la vida real y por eso es que nos identificamos, por eso es que lloramos, por eso es que decimos, ay, me está hablando a mí o es mi historia. Muchas gracias por compartirlo. Y hay una frase que la he escuchado muchísimas veces a usted, maestro, es cambiamos al mundo con nuestras palabras. Esta frase usted la ha compartido mucho con sus alumnos y realmente encierra una verdad poderosa, pero a la vez creo que encierra una gran responsabilidad. Me gustaría mucho que nos dijera cómo se mantiene viva la pasión por escribir cuando uno sabe que cada palabra puede transformar la vida de otros. Claro, la palabra es una herramienta de poder y con la palabra puedes lastimar, puedes arruinar una relación, puedes romperle el corazón a alguien, puedes quitarle la seguridad a un niño y marcarlo negativamente. Pero con las palabras de la misma manera puedes exaltar, puedes dar una caricia al alma de alguien, puedes fortalecer, puedes organizar, puedes crear un camino, crear una visión para que otras personas puedan ver posibilidades. Entonces, sí es una oportunidad y es una responsabilidad muy grande tener eh, la capacidad de hablar o de escribir. Por esa razón, nuestro lema en nuestra comunidad de conferencistas y escritores es que cambiamos al mundo con las palabras. Y esto, pues, es muy fácil de respaldar con un concepto de psicología que es ampliamente conocido respecto a las motivaciones. ¿Por qué razón hablamos? ¿Por qué razón nos movemos? Si yo eh, me muevo en un nivel de motivación externa en donde solamente me interesa que alguien me aplauda, me reconozca o me pague, entonces yo voy a hablar para lograr eso, que me paguen, que me den dinero, que me aplaudan y me reconozcan. Pero hay un nivel mucho más profundo. Cuando yo lo hago porque disfruto comunicarlo, porque me encanta poder compartir lo que yo he vivido.
y ese nivel de pasión por compartir es algo mucho más profundo. Sin embargo, aún ahí todavía está el ego presente. Cuando hablamos de cambiamos al mundo por las palabras, es porque hablamos de un tercer nivel de comunicación. Cuando hablamos pensando en cómo puedo ayudar, cómo puedo servir, cómo puedo mejorar la vida de los demás. Y si tienes eso en claro, entonces la frase tiene mucho más sentido. Cambiamos al mundo con las palabras, Juan. Muchísimas gracias por aclararnos esto y creo que, como le dije, una gran responsabilidad que como autores emergentes tenemos precisamente. Y bueno, en Autoras de Vanguardia, cada uno de los congresos que hemos realizado, como le dije en los años anteriores en París, en Las Vegas, siempre lleva un nombre que honra el propósito colectivo. Nos metemos toda la organización a buscar detenidamente y este año lo hemos titulado Construyendo un legado. Y lo hicimos para inspirarnos a dejar huella. La pregunta aquí es, si usted pudiera dejar una sola frase como parte de su legado, ¿cuál sería? Hay muchas ideas, muchas frases, pero quizá yo elegiría una que es muy característica de nuestra escuela, Escuela Mundial de Liderazgo, eh, que no todos nuestros alumnos se la saben. Creo que es la frase que a mí me gustaría que fuera mi propio legado: por donde pases, deja todo mejor que como estaba. Si estás en una familia, esa familia tiene que ser mejor, por una razón, porque tú estás ahí. Si estás en una oficina, esa oficina tiene que ser mejor porque tú estás ahí. Si estás en un salón de clases, ese salón de clases debe ser mejor porque tú formas parte del salón de clases. Por donde pases, deja todo mejor que como estaba. Sea una persona constructiva, sea una persona que suma valor y no el que causa problemas, no el que genera conflictos, no el que causa divisiones, no el que siempre está buscando lo malo solamente para destruir, sino que por el simple hecho de que tú pasaste por ahí, este lugar es mejor, este mundo es mejor. Qué frase tan poderosa, de verdad. Y bueno, apúntenla por ahí, que toda nuestra audiencia apunte esa frase, que se la aprenda, pero lo más bonito es que la llevemos a cabo, porque si algo me consta es que el maestro Carlos no solamente escribe, no solamente habla, sino que lo vive, lo hace con el ejemplo. Y eso es lo que nosotros llamamos ser coherentes. Cuando tú eres coherente como escritor, como autor, eso se nota. Y eso la gente lo percibe. Entonces, maestro, usted va a ser quien culmine el primer día que nosotros hemos titulado Proyección, porque creemos que proyectarnos comienza al inspirarnos con quienes ya han dejado huella, como usted, y quienes hemos tenido el privilegio de escucharlo, sabemos que siempre concluye con una exhortación. Y aunque no queremos arruinar la sorpresa, sí nos encantaría un pequeñito adelanto. ¿Qué acción espera despertar usted en el público de Guadalajara en todos estos autores? Porque solamente ahí habremos autores y escritores para finalizar su participación en este congreso. Bueno, ¿qué exhortación? Exhortar es influir para que la gente actúe de determinada manera. Y yo lo puedo decir de forma clara desde ahorita, porque es de lo que hemos estado hablando en toda esta entrevista. Tu vida tiene un gran valor. Eh, no te puedes dar por vencido. Haces mucha falta en el lugar en donde te encuentras. Haces, si tú no haces lo que tienes que hacer, no dices lo que tienes que decir, tal vez alguien más lo haga, pero no va a ser igual, no va a ser lo mismo. Si tú renuncias a ese trabajo, a, esa, a ese compromiso que Dios, que la vida te está poniendo, pues alguien más va a suplir el hueco, pero no va a ser igual. Haces mucha falta, eh, tú eres grande, tus cicatrices te hacen grande y en tus problemas está tu misión, porque es ahí donde se te está pidiendo actuar, es ahí donde tienes la oportunidad de influir y es ahí donde tú tienes también la oportunidad de inspirarte para escribir y para hablar, porque efectivamente podemos cambiar al mundo con las palabras si estamos comprometidos primero con nosotros mismos, después con la vida y con Dios para dejar una huella positiva. Por eso, este mensaje de dejar un legado creo que es lo más acertado
que pudieron haber hecho, porque al final la vida se va muy rápido y nosotros no sabemos si vamos a estar vivos mañana, pero sí tenemos que estar seguros de que nuestro legado permanezca y sobreviva muchos años más. Y esto se hace así, sembrando una buena semilla y hablando y escribiendo lo que tenemos que hablar y escribir sin miedo, con valor, con disciplina, enfrentando nuestros retos y enfrentando nuestros miedos para lograr esa misión. Bueno, Muchísimas gracias de verdad, maestro Carlos, por recordarnos qué es dejar un legado, por recordarnos qué estamos haciendo aquí en este mundo, qué es nuestra misión, qué es nuestra visión. De verdad que es una responsabilidad personal. Cada página que escribimos como autores emergentes, cada palabra que decimos es súper importante y usted hoy nos los ha recordado. Así que muchísimas gracias por darnos estos preciosos momentos y no sé si tenga alguna otro mensaje para nuestra audiencia antes de despedirnos. no, bueno, nos vemos pronto. Por favor, no pierdan la oportunidad de estar en ese congreso. Si a ti te gusta escribir, si has pensado que lo que tienes en tu mente y en tu corazón no se puede perder, porque se va a perder si no lo escribes. No se puede olvidar, hasta tú mismo lo vas a olvidar. Si alguna vez has pensado que eso que tienes aquí en la mente y en el corazón vale la pena plasmarlo, entonces no puedes no ir a este congreso. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias, maestro. Le recordamos, Tercer Congreso Mundial de Autores, Guadalajara, Jalisco, 26, 27 y 28 de noviembre. El maestro Carlos va a estar el día 26 cerrándonos este primer día de trabajo. Y como él bien dice, los invitamos a registrarse ya mismo. Los lugares están limitados. No podemos recibir a todos, así es que hay que registrarse cuanto antes. A todos ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias, maestro. Fue un gran honor de verdad de estar aquí con usted y nos vemos muy pronto. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego.